bendiga en este día, en esta hora. Quiero compartir con usted el estudio bíblico de esta semana bajo el tema Misericordia sin límites. Y para esto hemos escogido el libro de Jonás, del libro del profeta Jonás, el capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandamiento del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor, dice la palabra, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, dice el versículo 8, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que le había anunciado. Mire, hermano, que podamos ver la misericordia de Dios, esa misericordia de Dios que es grande, que podamos ver que por su gran amor nadie se pierde, y que podamos ver a través de este estudio y podamos asumir la responsabilidad de anunciar la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Lo primero que vemos en los versículos del 1 al 3 de este capítulo número 3 de Jonás es que Dios ofrece nuevas oportunidades. Dios da una oportunidad a los perdidos. Mire, Asiria fue un pueblo sanguinario y sin misericordia cuando Dios lo utilizó como instrumento de castigo, mire, para el pueblo de Israel. La verdad fue que Israel fue desolado y su pueblo fue llevado en cautiverio por los asirios. Se cree que los soldados asirios, mire, desollaban, le quitaban la piel en vida a sus prisioneros. Y es esta nación de los ninivitas donde Dios envía al profeta Jonás. Mire, ¿para qué? Para que le predicara a la nación con el único propósito de evitarles el castigo de lo cual ellos merecían. Fue el primer pueblo gentil que fue evangelizado. Aunque Jonás no tenía la mínima intención de llevarles el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque era un pueblo malvado, era un pueblo extranjero y desconocido, era un lugar distante, era un lugar odiado por los israelitas. Pero lo único que Dios deseaba era la salvación de esta nación. Entonces vemos que Dios da oportunidad a su profeta en el versículo 3. Después de sentir dolor por la desobediencia que le provocó tantas desgracias, mire, Dios le da una oportunidad, una segunda oportunidad al profeta para que le sirviera. ¿Cuántas oportunidades necesitamos tú y yo para servir al Señor? ¿Cuántas pruebas dolorosas necesitamos pasar? Mire, Dios le da la encomienda al profeta para que lleve un mensaje sencillo y sin elaboración alguna. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje de arrepentimiento. Porque el reino de los cielos se había acercado simplemente. Entonces el mandato que Dios le da es que vaya a Nínive y predique el mensaje que Él le daría. La ordenanza era de ir y decir lo que Dios le indicaría, simple y sencillamente. Entonces no tenemos que adornar el mensaje que Dios nos da. Mire, los resultados de la obediencia los vemos en los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 de Jonás. Si no cumple, aleluya, la palabra de Dios
con el propósito por lo cual es enviada, bendito sea el Señor, el mensaje sería vano. Por lo tanto, si tú y yo declaramos la palabra del Señor, esa palabra no va a tornar tras vacía, sino que va a cumplir el propósito por lo cual está siendo enviada. Entonces, Jonás tuvo que meterse dentro de la ciudad para poder realizar la obra. Porque ¿cómo pues llamarán al Señor para que les ayude a aquel en el cual no han creído? Tú no puedes pedir ayuda si no sientes la confianza de que puedan ayudarte. ¿Y cómo creerán en el Señor de quien no han oído? Mucho menos si no hemos escuchado quién es y qué es capaz de hacer. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Así que el mensaje de dar las buenas nuevas de salvación es una orden de origen divino. Y es una responsabilidad a la cual Dios nos está llamando a usted y a mí. Mire, Dios, al igual que a Jonás, nos envía para que prediquemos a nuestros enemigos. Nos llama a la obediencia, llama a los perdidos a creer, llama a los perdidos a romper con la opresión, romper con la maldad y con toda carga pesada. Mire, el Señor nos llama a quebrantarnos, a sentir dolor por nuestras malas acciones. Llamar, aleluya, al Señor, clamar con fuerza, bendito sea el Señor. El Señor nos llama a dejar los caminos malos y comenzar a hacer el bien, a comenzar a hacer las cosas bien hechas. Mire, cuando el Espíritu Santo nos llama a la obra misionera, hay que pagar un precio. Hay que ayunar, hay que orar para buscar dirección, hay que separarse para la obra del Señor, hay que esperar la orden de salida. Hay que practicar la obediencia, hay que llevar el mensaje y la gente va a escuchar el mensaje de Dios y creerán al Señor. Pero el mensaje exige autoridad. ¿Autoridad para qué? Para pregonarlo, es decir, darle carácter de ley que debe cumplirse. El mensaje exige autoridad, ¿para qué? Para proclamarlo, darlo como una orden de una autoridad mayor. Mire, el mensaje exige autoridad, aleluya, para predicarlo. Oye, tiene que ver mucho el contenido del mensaje, o sea, una enseñanza, una advertencia o una ordenanza. Entonces, para alcanzar tanto a grandes como a pequeños, así debía Jonás ministrar en Nínive, sabiendo que él que no obedezca la ley de Dios será castigado fuertemente. Como la ciudad era grande, la salvación que Dios quería era grande. Dios deseaba la conversión de toda una nación. Allí lo vemos en el versículo número 6. Nínive es el caso más visible en toda la Biblia de la búsqueda de Dios por un grupo grande de personas. Allí sobresalió el amor de Dios por los perdidos, al enviarles un profeta para advertirles, al darles un tiempo razonable de 40 días para que meditaran en su pecado y la misericordia de Dios. Un milagro de conversión masiva que fue más grande, escucha bien, que el milagro de Jonás de no morir aún estando dentro del vientre del gran pez. Lo maravilloso de este milagro fue que sucedió gracias al trabajo de un solo hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios. El impacto que alcanzó las más altas esferas sociales. Mire, el rey, dice la palabra, que se bajó de su trono, se despojó de todas sus ropas reales, se vistió de cilicio, mire, se sentó en ceniza, dice la palabra del Señor, aleluya. Mire el impacto poderoso de la palabra del Señor. Entonces, estos versículos nos enseñan la misericordia de Dios en acción. Los versículos del 7 al 10, cuando hay un verdadero arrepentimiento en medio de una gran calamidad y peligro, las personas se vuelven a Dios en masa. Escúchame bien, cuando sabemos que se aproxima una gran tragedia, como pueblo nos volvemos a Dios. Mire, se cree que según el libro de la historia de Babilonia, el rey ordenó un ayuno no de 40 días, aleluya, sino de 100 días para evitar el mal que se aproximaba. Entonces el pueblo de Nínive se arrepintió, y evidencia de esto es que hizo tres cosas. Escúchame bien: se cubrieron, clamaron y se convirtieron. Se cubrieron en señal de respeto a Dios y al prójimo.
clamaron a Dios y se convirtieron de sus malos caminos. Esto denota un cambio de conducta. Se volvieron de lo malo a lo bueno, del pecado a la santidad. Aleluya. Se volvieron de Satanás a Dios. Aleluya. Se volvieron del mundo al reino de los cielos. ¿Para qué? Para servir a un Dios vivo, para servir a un Dios verdadero. Entonces Dios, aleluya, declaró un perdón total, aleluya, un perdón inmerecido. Allí lo vemos en el versículo número 10, de un Dios que tardaría en airarse, en molestarse, pero era grande en misericordia y verdad, que guardaría, aleluya, misericordia a millares, que perdonaría la maldad, que perdonaría la desobediencia, que perdonaría el pecado. Mire, Dios se deleita en ejercer misericordia y perdón. Dios quiere levantar al pecador. Dios quiere salvarlo. Escúchame bien, Dios quiere llevarlo al cielo. Dios quiere recompensarlo. Es una enseñanza bíblica del perdón. Mire, para que haya perdón debe haber un genuino arrepentimiento en ti y en mí. Aleluya. El reconocimiento de que hemos ofendido a Dios. Aleluya. El arrepentimiento no solo es del pasado, sino del presente y del futuro. ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? El arrepentimiento es algo de gran valor para Dios. Por tanto, no podemos seguir pecando, continuamente, aleluya, y pedirle perdón, aleluya. Por tanto, tú y yo no pequemos más, aún sabiendo que nuestro Dios es grande en misericordia. Amado, Dios te bendiga de manera especial y poderosa.